bienvenidos, muy buenas noches. Comenzamos ya un capítulo más de Así Somos con este caso que la verdad es increíble, que nos remeció apenas la supimos que íbamos a llevarlo incluso en este programa, donde aproximadamente hace 2 años impactó a toda la nación argentina por el nivel de crueldad. Escuche bien, y así como lo vio en sus imágenes a través de su televisor. Denuncias directas de abusos sexuales reiterados a menores de edad, pero para ser más exacta, en un instituto de niños sordos mudos. Entenderán la impotencia como consecuencia de estos terribles actos, en donde, por supuesto, actualmente esto está en manos de la justicia, haciendo su trabajo ya desde hace 2 años, cuando se liberan algunas cartas, algunas pruebas que así corroboran este caso emblemático allá en el país trasandino y que de alguna forma responsabiliza y tiene culpables con nombre y apellido, escuchen bien, de sacerdotes, de monjas e incluso también de trabajadores cercanos al clero. En esta conversación que tendremos acá a lo largo del capítulo de Así Somos, donde Juan Andrés Alfate nos tiene toda la información al respecto, cómo surge este caso, pero también en algún momento de nuestro programa, para que esté muy conectado con nosotros, tendremos un llamado clave, un llamado importantísimo desde Mendoza directamente, que tiene que ver con el abogado que representa a las víctimas de este caso. Su nombre es Leandro Rodríguez, como ya les puntualizo, es el abogado de las víctimas, por lo tanto, sabemos y nos enteraremos de esta otra parte, que seguramente es la más importante de este caso próbolo en Argentina, Juan Andrés. Parte de este tema dando las gracias a Carla Quiroga, que a partir de una persona cercana a ella, finalmente logra colocar un foco de atención sobre un tema que yo hasta este momento no tenía la menor idea desde nuestro país y que es tremendamente relevante por el hecho de entender. No cabe la menor duda de que hace varios años y desde entonces hasta el día de hoy la Iglesia Católica se ha visto desmoronada, y no por mera casualidad, no por una conspiración antirreligiosa, sino simplemente por la cantidad enorme acumulados de delitos del orden sexual, donde una gran cantidad de sacerdotes, incluido nuestro país, no olvidar, ¿cierto?, el caso de Caradima, donde aprovechándose desde la jerarquía, desde la fe incluso y la creencia de pequeños niños vulnerables, por cierto, terminaron abusando de ellos de las peores formas que uno puede imaginar lo que podría llegar a ser la aberración sexual de un adulto hacia un menor de edad. Nosotros teníamos, decía, el caso de Caradima en nuestro país. Pero lo que vamos a relatar a continuación, los detalles no son menores, de un caso que se viene arrastrando desde Italia con un mismo autor desde los años 50 y que, lejos de recibir un castigo por más de 200 casos de abuso en Europa, lo trasladan para meter la basura debajo de la alfombra a nuestro país querido vecino de Argentina, y que en la provincia de Mendoza este hombre sigue cometiendo los mismos delitos, corrompiendo un grupo de clérigos a su alrededor, algunos muy jóvenes, incluso monjas, como decía Camila, y hoy día se le acusan de por lo menos haber efectuado 60 casos de abusos y siguen apareciendo detalles aún más escabrosos. Como decía Camila, pronto vamos a hacer un contacto con el abogado a cargo de este caso, pero antes iniciamos este trascendental tema exclusivo, una vez más, de Así Somos, con el siguiente titular. Abusos de menores en la casa de Dios. Un caso que hoy conmociona a la Argentina. Los primeros detalles, queridos amigos, comenzaron a surgir hace un par de años, un poco más, el año 2016, sobre estos abusos sexuales cometidos en el Instituto Próbolo, ubicado en Luján, en Cayo, por supuesto, en una de las provincias más cercanas que tenemos desde la capital, como es Mendoza. Cerca de 60 casos de abuso son los que se establecen hoy, y con lo cual se pretende llegar a un juicio en donde van a comenzar a aparecer una cantidad de imágenes infernales que ya nos iremos enterando. Todos ellos realizados particularmente a niños de preferencia. Cuando digo de preferencia es porque son las palabras que empleaban los clérigos a sordomudos. Hay niños que nacen en condición de mudez, otras personas que son sordomudas, y a ellos los preferían por la sensibilidad
sencilla razón terrible que usted se puede imaginar, porque les cuesta comunicar lo que les estaba ocurriendo y también incluso que desconectaban sus aparatos auditivos para que no escucharan obviamente los gritos o por lo menos los pedidos o los maullidos de auxilio cuando estaban obviamente vejándolos. ¿Qué es lo que pasa? Después de 2 años donde comienzan a destaparse estos casos, el sacerdote Nicola Corradi, acuérdese de este nombre porque está en la lista de las personas más monstruosamente satánicas que se hayan infiltrado alguna vez dentro de la iglesia. Este hombre, junto a otros 5 religiosos, que incluye mujeres, como ustedes pueden estar viendo, ya las vamos a mencionar con nombre y apellido, y una de ellas que era la mano derecha de este nefasto Nicola Corradi, y quienes enfrentan estas otras 5 personas los mismos cargos, que este hombre que viene haciendo dichas prácticas por años, desde los años 50, desde Europa, en Italia, en Verona, y que luego no es castigado, y como suele ocurrir, y eso lo sabemos, no nos pisemos la capa entre superhéroes, es mandado a Sudamérica sin cuidarlo para que siga cometiendo las mismas aberraciones en un lugar lejano, en una provincia de un país llamado Argentina, donde se supone que nunca se iba a saber de estas cosas. Pues bien, hoy día hay un juicio en cuestión. Cuando yo le decía que hay 60 casos sobre los cuales se le acusa, en Mendoza particularmente, la verdad es que esto hay que sumarle 235 casos más de denuncia horripilante a menores de parte de este mismo hombre, Nicola Corradi, sacerdote, en su sede anterior en Italia, en Verona, desde el año 1955 que se arrastran esos abusos hasta el año 1984, y que en vez de ser juzgado o sancionado en su país, acuérdense que muchos curas quedan protegidos por algo que se conoce por el derecho canónico. Exacto. Que es muy parecido a lo que pasa como en los juicios militares para los uniformados, que antes de pasar por la formalización civil normal, como cualquier chileno, cualquier persona común y silvestre, tienen sus propias formas de tribunales. Y este hombre es trasplantado, reubicado al territorio de Argentina, donde, como entendemos, siguió siendo lo mismo. Aquí hay una cosa bien grave, además del horror que está describiendo. Ahí está el señor Corradi, que es el cura que justamente abusaba de estos menores. Donde finalmente lo que tú estás planteando, Juan Andrés, y yo de verdad también me sumo al agradecimiento de Juan Andrés, Carla, porque me parece súper relevante que podamos llevar este tipo de temas y podamos también transparentar este tipo de cosas, no para profundizar no para profundizar la brecha con lo que es la iglesia, porque yo creo que uno tiene que respetar la fe de las personas, pero sí justamente para mejorar la iglesia. O sea, creo que visibilizar esto te permite establecer una vinculación distinta. Y que ellos solucionen rápidamente sus problemas, por favor. A mí me llama la atención, te doy al tiro la palabra, Alfredo, me llama mucho la atención porque lamentablemente nos hemos ido enterando a raíz del caso concreto de Caradima, el caso de los maristas en Chile, que recién se está destapando de manera muy brutal y muy violenta, es darse cuenta que el castigo es simplemente cambiar de localidad a la persona a una localidad que ellos entienden como más débil. Exacto. O sea, finalmente es mantener y sostener la perversión. Y eso a mí me parece muy brutal, muy brutal. Eso es terrible, Jaime, y a mí lo que más me llamó la atención de este caso, cuando tuve la oportunidad de hablar con el abogado, que es el que va a estar hablando con nosotros, Leandro Rodríguez, es muy cerca, está en Mendoza, no es algo que se separe mucho de nosotros, es aquí al lado. Tienes toda la razón. Instituto Antonio Próbolo. Y lo que a nosotros nos duele más es que ya estamos lamentablemente acostumbrados y podemos escuchar de sacerdotes que han abusado de niños. Es como si fuera cualquier cosa. Claro. Es como abusado de niño, bueno, típico, eso pasa, eso es como ya común. Y tenemos que seguir sorprendiendo. Qué bueno lo que estás diciendo, Carla. Cuando tú escuchas que abusaron de niños sordomudos, que no se pueden comunicar, que no pueden contar lo que les está sucediendo, eso ya es una cosa terrible, es una cosa cruel, es un tema totalmente trágico. Y súmale que son sacerdotes que nosotros damos por hecho que debieran estar súper ligados a lo espiritual. Y los vemos como figuras, sobre todo en un hogar o en un colegio. Personas con altitud moral de partida. Personas que son los protectores, que son los que están a cargo de los niños, los que deberían ir a ayudarlos en su desarrollo, los que deberían ir a enseñarles, a ser una especie de tutores, no solamente desde lo moral y lo religioso, sino que desde lo humano. Toda la razón.
y hacen estas cosas que... Respecto a lo que estáis diciendo y escuchando el caso de Nicola, ¿cuál es el apellido? Corradi. Nicola Corradi. Claro, yo más que pensar que es un líder religioso, que es un sacerdote de bien, me parece que es un depredador sexual. 200 y tantos casos en Europa, 60 en Argentina. No estamos hablando de un tipo que en un minuto sintió cierta tentación y decidió romper el límite, sino que estamos hablando de un tipo que sinceramente me parece que es como un violador. Claro. Y ese es el modelo y esa es la acusación que hay que hacer con este tipo de personas. Yo creo que hablar de un cura que vamos a moverlo de un lado a otro, como ocurre acá mismo en Chile, no es el camino. Acá yo creo que hay que empezar a romper el derecho canónico e ir directamente a lo que se quiso. Bueno, la Caraíba no se pudo, si somos iguales ante la ley, con O'Reilly. Es crimen. De todas maneras. Es crimen nomás. ¿Quién ayudó a destapar esta situación? Otro cura. Su nombre es el padre Eligio Piccoli. Él es de Verona y él comienza a contar de que este caballero ya había hecho algo similar, pero a una mayor escala, simplemente por las décadas que lo apañaron, del año 55 hasta el 84, en Italia, Verona. Atención, porque el periodista italiano Sacha Biaso, que fue alumno del señor Corradi, va a entrevistar a este cura que decide hablar y, obviamente, con todo su rostro tapado, da las siguientes declaraciones de lo que Corradi hacía ya desde los años 50 en Europa y que traspasó dichas prácticas a Mendoza, Argentina. Atención. Era una cosa comune, frequente. All'epoca sì. Lo facevano un po' tutti i preti. Un po' tutti, sì, sì. Sesso pure. Sì, 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 sì. Sesso. Sì, sì. I preti quando si sapeva venivano allontanati poi. Poi via. Quando si scopriva... C'era Don Turati, per esempio, Don Turati, anche quello faceva dopo in America. Venivano mandati quando si scopriva che avevano fatto abusi sui bambini. Sì. Di questi preti del Provolo che sono stati mandati in Sud America erano tutti pedofili? No, non tutti, dai, non tutti, non pensare male, dai. Non tutti? No, però? Qualcuno c'è. Perdona, es que sabéis que es una cámara oculta. Claro, acá yo creo que lo más preocupante es pensar, pongámonos el caso de la basura. Tú estás en tu casa, tenés un poco de basura, la botas y asumes que esa basura no aparece más, te olvidas de ella. Esto es lo mismo. Tenemos un problema en Italia con este cura, botémoslo bien lejos, donde no lo podamos ver, mandémoslo a Sudamérica. Nosotros somos el basurero. Exacto. Ese es el punto. Y ese es el problema. Nosotros somos un basurero para ellos. Bueno, pero ahí hay un elemento que yo creo que es súper interesante también. Qué buen ejemplo el que estás dando, porque yo creo que uno de los problemas que ha establecido la Iglesia Católica este último tiempo, o quizás siempre, y quizás ahí es donde uno tiene que empezar a enfrentarse a las verdades, es la negación, Carla. Es establecerse desde la negación. Ahora, piensen que esto es por décadas. Exacto. Y además un cura está justamente dando este tipo de cosas. Y cuando dice, no todos pedófilos. Bueno, por suerte no todos son pedófilos, pero de verdad es... Como... ya lo mencionó Juan Andrés, de que este material que acabamos de revisar para todos ustedes es muy fuerte y de la procedencia donde lo podemos ver y se libera es de una cámara oculta, ¿no? Exacto. En donde él, y como con mucha desfachatez, lo podemos ver y con mucha muy normalizado, sí, pues eso es lo que llama la atención, pues, tiene un testimonio que a mí me da una impotencia, porque ya desde el hecho mismo, uno como que, ¿qué pasó? Que de verdad nadie vio esto y que entendemos que, por supuesto, estos niños que no se podían comunicar por sus condiciones, ¿no es cierto? Que lo elegían precisamente por eso, es más repugnante. Con pinza, para precisamente poder hacer esto de una manera mucho más prolija, porque fíjate que esto era una cosa más sostenible en al el tiempo. Detalle, o sea, era de verdad un plan perfecto para ellos. Que parece como una mafia. Y él, tú te das cuenta que además de ser cómplice de esto, porque finalmente se entera de esto, lo calla durante décadas. Tienes toda la razón. Durante décadas, él deja, como un testigo más y un cómplice más, deja que esto siga sucediendo y siga pasando. Nicola Corradi, pasivo, qué bueno lo que estáis diciendo, Carlos. Inicia sus prácticas por décadas en Italia, en Verona, cuando él tenía 25 años. Hoy día tiene 84. El hombre no se ha detenido. El hombre es, como dice Lama, es un depredador sexual sistemático, que es una manzana podrida, que es capaz de contagiar a los demás. Acuérdense que hoy día hay 5 personas más acusados bajo los mismos estatutos y cargos que se le acusa al señor Nicolás Corradi en estos momentos, incluido un par de monjas. Altura de mira. Gracias, Camila. ¿Por qué? Porque ahora vamos a revisar, entre otras cosas, parte de las declaraciones de las víctimas de este señor, en donde se incluyen, lo voy a decir, hablemos abiertamente de esto: violaciones,
masturbaciones obligadas, relaciones de sodomías cometidas en los dormitorios y también en los baños, en donde se interrumpía los aparatos electrónicos para poder o escuchar, en el caso de algunos niños, y obviamente tapándole la boca en otros para que no pudieran gemir. Gianni Bisoli es una de las víctimas de Nicola Corradi, quien pasamos a entender, a escuchar, a relatar cómo él comenta tener que haber vivido por semejante infierno. Atención. Lo que él dice: Gianni Bisoli, cuando Nicolás nos veía ir al baño, nos venía a buscar, estaba esperándolo, nos masturbaba y nos obligaba a hacérselo a él. Yo me paralizaba y me ponía colorada. Son las primeras impresiones de alguien, de un pequeñito, que con toda la confianza de sus padres lo colocan en una institución, él en condiciones especiales, sordomudo, y uno dice así como, ¿qué es mejor para él? Ay, mira, yo recojo esto, ¿qué es mejor para él? Y yo que deposito mi vida en la fe, donde están estos curas y estas monjas. No hay ningún peligro frente a una sociedad maldita en la que vivimos hoy día, que está cada vez más corrompida. Se lo paso a los curas con toda la confianza. No tengo que estar mirando, no tengo que estar cuidando. Y le pasa esto. A mí, no se me cae el mundo. O sea, aquí la mezcla de paleta de emociones resquebrajadas me parece que es, una vez más de lo que yo, lo confieso, yo creo que no sería capaz de soportar. Me siento preparado para muchas cosas, pero esto está fuera de mis límites para poder... Yo no sé si puedo hacer resiliencia con estas cosas. ¿Sabéis lo que pasa? Es de un nivel de crueldad. Lo que decía la Carla, es de un nivel de crueldad, un nivel de maldad finalmente. Satanismo, ¿cierto que estamos hablando de perversión máxima? Sí, es como dice la Carla, es perversión máxima. No, y además imagínate que nosotros nos sorprendemos cuando contamos acá historias de psicópatas. Estaba pensando lo mismo. Que están totalmente desconectados de la realidad, que vienen a hacer daño, pero ya ni siquiera saben quiénes son, cómo se llaman, y nos impacta, y es terrible, y es doloroso. Imagínate un cura que obviamente sabe lo que hace, y lo sabe muy bien, y sabe ponerlo en una balanza, sabe del bien, del mal, de lo que establece la idea de los pecados, la moral, sí, claro. No te logra caber en la cabeza algo así. La pregunta es más fuerte. Nicola Corradi, ¿era así antes de entrar al seminario? ¿O en el seminario se transformó en un depredador sexual como el que estamos viendo en este momento? Buena pregunta, sin disculparlo, capaz él también fue víctima de abuso, y no quiero disculparlo, pero sí, ni una copa. No, nada. Pero habría que entender su historia. A ver, es que ¿sabéis qué? Yo estoy de acuerdo con esto de que uno tiene que entender las historias, ¿ah? Me parece que sí, pero ¿sabéis qué? Creo que es súper delicado porque uno finalmente... A ver, cuando tú le cagáis la vida a alguien, porque en definitiva el señor Corradi, eso es lo que hizo... Sumemos, son 285 personas entre Europa y Argentina. Claro. La verdad es que no tenía, o sea, ¿sabéis que no tenía historia que te avale? No tenía historia que te avale, porque además seguir estableciendo la idea de que la gente que tiene historias trágicas van a tener vidas horrorosas. No, yo recuerdo muchas cosas, muchas veces lo hemos hablado y la Carla lo ha planteado muy correctamente. A ver, hay personas que tienen de verdad historias espantosas y eso no significa que sean malas personas, son personas al contrario, la raja. Entonces, de verdad, esto no justifica nada. Mira, podéis pensar, a lo mejor él entró en busca de la fe, de tratar de recuperarse de algo que venía arrastrando de antes. A mí me da para pensar, inmediatamente escucho el caso, que es un tipo que venía resquebrajado de antes. No creo que sea un tipo que dentro del seminario haya decidido... Él parte a los 25 años, según entendemos. Ahora, quiero pasar a revisar. Lo que estamos viendo son parte de las dependencias del Instituto Antonio Próbolo, ubicado, ¿cierto?, en Mendoza, Argentina. A ver, centro religioso, centro de acopio estudio, ¿cierto?, y de resguardo para niños y niñas, también implicados en estos casos de abuso, sordos y sordomudos. Más de 20 jóvenes, en una primera instancia, de manera confirmada ya, presenciaron decenas de atrocidades cometidas en este lugar, mientras estudiaban, mientras dormían y, como decía Gianni Bisoli, mientras iban al baño. El primer dato que hace público esto fue entregado el 19 de noviembre del año 2016 de parte de una exalumna que aportó detalles que obviamente simplemente generó una cara de espanto en quienes tuvieron que tomarle estas declaraciones. Especificó una cantidad de aberraciones que obviamente no vamos a ahondar más. Ahí quizás se pueda tener un lenguaje apropiado al respecto cuando entremos en contacto con el abogado. 6 días después de esta denuncia de esta pequeña, el 25 de noviembre, vamos a escuchar, ojo, testimonio de las madres también,
El 25 de noviembre, 6 días después, como comentaba, su testimonio llegaría a la justicia. Las acusaciones en contra de los clérigos, después de 2 años y un par de meses, hoy día hay 14 acusados de abusos sexuales, siendo 6 de ellos los que están en tela de juicio. Actualmente, paso lista, Nicola Corradi, sin lugar a duda, el hombre que trae estas prácticas desde Europa y el líder de todo esto. Ese es el que estamos viendo. El mismísimo señor. Horacio Corbacho, que tiene una mención aparte en esto, que fue el primero en confesar. Jorge Bordón, Armando Gómez. Ahí estamos viendo precisamente a Horacio Corbacho, que es uno de los más jóvenes de los clérigos en estas prácticas. Y atención, 2 mujeres, Kumiko Kosaka, ambas monjas, y Graciela Pascual, considerada como la mano derecha y conocida entre los niños como la jefa, porque ella habría tenido participación, no solo ella abusando, sino también cediéndolo y eligiendo a los niños para el señor Corradi. Es impresionante. Estamos en vivo en directo para todo nuestro querido público que está conectándose con nosotros. Tenemos, y lo anunciamos al comienzo de este programa, tenemos al abogado que representa a las víctimas de este caso Próbolo. Tenemos a Leandro Rodríguez con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido y muchas gracias de antemano por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches a los panelistas y a los televidentes. Muchas gracias. Leandro, este caso tiene muchas aristas, tiene seguramente un tema hasta de papeleo muy engorroso, un caso que viene desde hace 2 años atrás aproximadamente. Preguntarte primeramente cómo tú te enfrentas y llegas a este caso, Leandro. ¿Son las madres, son los padres que se contactan contigo de alguna forma representando y prestándole voz a estos niños del Instituto Próbolo? A ver, en primer lugar tengo que hacer una aclaración previa, que es que somos varios los abogados que trabajamos en este caso. Yo personalmente y con Juan Manuel Lavado nos hacemos cargo de la causa civil especialmente, que es la que busca la reparación del daño a las víctimas, y después otros abogados liderados por Sergio Salinas se encargan de la causa penal, de llevar a cabo la investigación para obtener una condena de estas personas. La causa llega a través de una asociación de derechos humanos que nosotros creamos, y que los padres y las víctimas se terminan acercando a la asociación, y es la asociación quien toma la responsabilidad de impulsar los procesos, tanto penales como civiles. Perfecto. Ahora, Leandro, disculpa, te habla Alfredo, buenas noches. Cuando hablas de la reparación de los daños, ¿te refieres a que tiene que haber dinero de por medio de parte de la Iglesia hacia las víctimas? ¿O condenas? Sí y no. A ver, las reparaciones tradicionalmente en el ámbito civil son en dinero, y eso es lo que reclamamos. Nosotros hemos hecho un planteo que para la justicia mendocina es bastante novedoso, que responde al criterio de reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una reparación más bien en especie. Se llaman medidas de satisfacción y no repetición. Lo que se busca es tomar medidas y que los demandados civiles tomen medidas para que esto no vuelva a suceder. Como nosotros lo que solicitamos que se lo condene al Arzobispado de Mendoza y a la Asociación Obras San José, que era la institución que flotaba bajo la escuela bajo el nombre de Instituto Antonio Próbolo, pero la figura jurídica de la Asociación Obras San José. Pedimos que se elaboren protocolos tendientes a evitar esto, que se le hagan exámenes psicológicos a los sacerdotes. Pedimos este tipo de que son reparaciones de otra manera, no solamente el dinero que están reclamados en la demanda, sino también pedimos que se tomen acciones tendientes a evitar estas cosas, y también solicitamos que las máximas autoridades de ambas instituciones, ya sea del Arzobispado de Mendoza como de la Asociación Obras San José, pidan una disculpa pública a las víctimas, como entendemos que se merecen frente a estos aberrantes hechos. Y todo nos parece poco, ¿eh? Sí. Leandro, ¿cómo estás? Te habla Carla acá. Me voy a tomar de algo que acabas de decir, y me gustaría saber qué actitud ha tomado el Arzobispado de Mendoza respecto de esto, así como que respecto de las disculpas públicas. Ellos se han involucrado, lo han reconocido, y también la Iglesia, porque nosotros recién hablábamos del tema y nos llama mucho la atención que a estos curas los trasladen de un lugar a otro y no se hagan cargo de verdad. Uno no espera una respuesta así, uno no espera una solución express. ¿Cuál ha sido la actitud de la Iglesia frente a todo lo que está sucediendo ahí en Mendoza?
Bueno, resulta bastante oportuna tu pregunta, Carlos. La verdad que no ha sido muy colaboradora. El arzobispado de Mendoza no ha colaborado. De hecho, se ha abierto una investigación penal frente a autoridades eclesiásticas que no han puesto a disposición información que la Fiscalía, que es quien tiene a cargo la investigación del proceso, se le solicitó información y no la acompañaron en ningún momento. La verdad que no ha sido, tanto en los procesos civiles como en los penales, la actitud del arzobispado de Mendoza, que es quien es la autoridad, de alguna manera el contralor, la autoridad en la provincia de Mendoza es la autoridad eclesiástica más importante, no ha sido favorable a favorecer la investigación. Y ahora, ir un poco más lejos, tomando en cuenta que el Papa es argentino y que muchas veces se hace cargo de muchos temas y situaciones que están ocurriendo en Argentina mismo. ¿Se ha pronunciado, ha querido participar de esta demanda civil? ¿Ha hablado acerca de las víctimas? Que no, ¿me pueden repetir? Porque justo se cortó la señal. Lo que te estoy diciendo es que en el fondo, muy bien, el arzobispado argentino de Mendoza no ha querido participar ni querido tomar carta en el asunto. El caso del Vaticano, específicamente el Papa, que es argentino, ¿ha tomado carta en el asunto? ¿Ha hecho alguna declaración? ¿Se ha acercado a las víctimas? No, por lo que tengo entendido, el Papa Francisco ha designado un interventor de la orden a la que respondía el Instituto Próbolo, pero la verdad que no ha habido un acompañamiento ni a las víctimas ni ha habido un facilitamiento de las investigaciones. La Iglesia misma, frente a estos casos, abre un proceso interno en relación a los sacerdotes y esos procedimientos son secretos y no acompañan las pruebas, no acompañan toda la información que surge de esos procesos internos. Acá un fallo muy conocido en la provincia de Mendoza, donde se condenó al arzobispado de Mendoza por ocultar esta información a los denunciantes. Bueno. Porque lo que decía el arzobispado de Mendoza es que eran procedimientos internos y que eran procesos disciplinarios propios de la Iglesia Católica y que no correspondía darlo a conocer. Un fallo de la Suprema Corte Mendocina donde se lo condenó por no informar al denunciante el estado de esos procesos. Leandro, Jaime Coloma te habla. Quiero llevarte a otra arista de este caso que me parece que es muy relevante, que es la arista quizás más humana para ti, el estar haciéndote cargo justamente de un caso con estas historias tan dramáticas. ¿Cómo ha sido para ti efectivamente ver esta situación donde uno se enfrenta a un relato tan tremendo y tan perturbador, tan doloroso? ¿Cómo lo has sobrellevado? ¿Cómo ha sido la vinculación con las víctimas? ¿Qué has podido recabar y cómo te ha afectado a ti también esto? A ver, esta causa en lo personal me ha generado sentimientos encontrados. Por un lado, es difícil por lo que vivieron las víctimas, por conocer lo que sucedió, por el tema que trata, porque se está tratando de personas que son excesivamente vulnerables, son personas que tienen discapacidades, son niños, son personas de escasos recursos, y por eso es difícil llevarlo al caso. Pero por otro lado, te impulsa mucho los deseos de obtener justicia en este caso. Entonces, ese deseo de que se resarza a las víctimas, de que se haga justicia en este caso, te da un mayor compromiso con la causa. Leandro, bueno, nosotros obviamente, y me imagino te has enterado, también hemos tenido encuentros muy desagradables, por ponerle un concepto amigable, ¿no?, a estos casos en donde miembros de la Iglesia han protagonizado hechos terribles, macabros, y nuestras leyes de alguna forma los avalan porque no terminan en prisión, no terminan tras las rejas. En este caso, y ya me iría a una demanda que está al lado de la tuya, que la tuya es más bien por la vería civil, pero la demanda penal, que imagino también está muy instruido en eso, ¿es efectivo que podrían ellos también arriesgar años en la cárcel? Sí. Es más, uno de los participantes, un monaguillo que se llama Jorge Bordón, ya fue condenado porque se llevó a través de un juicio abreviado, reconoció los hechos y fue condenado a prisión. Así que, y se espera que el juicio penal, la verdad yo quiero ser muy prudente para opinar sobre el proceso penal porque no es lo que yo participo y eso lo pueden charlar muy bien con Sergio, que tiene todos los detalles del tema, pero el proceso penal está elevado a juicio, o sea que
se han encontrado, la investigación ha encontrado pruebas suficientes como para elevar el proceso a juicio, y eso probablemente termine con una condena que implique una privación de libertad de los sacerdotes. Hoy algunos están privados de libertad, de hecho. Leandro, no sé si es algo que nos puedas comentar o si es material reservado como parte de los juicios que se están llevando a cabo o que van a suceder, pero además del relato de los niños, además de una de las personas participantes que haya confesado y que haya un juicio abreviado y por lo cual tengo entendido que se le condenó a 10 años tras las rejas, ¿con qué pruebas contundentes, más allá de las historias de estos pequeños, ustedes cuentan, si es que se puede relatar algo al respecto? No, puedo hablar genéricamente, por supuesto. Okay. Hay pericia psicológica donde acreditan que los chicos no mienten. Hay pericia física donde se acreditan las lesiones. Hay testimonios, se ha encontrado prueba instrumental como cartas, como preservativos, como pastillas anticonceptivas, como bombacha, o sea, ropa íntima femenina con semen. Ya, o sea, pruebas ahí de sobra. Está son todo... más que contundentes las pruebas que se han encontrado. Para ir aclarando también esta información, que como ya sabemos tiene muchos puntos, muchas aristas, ¿cuántos casos finalmente, Leandro, son los que hay puntualmente, o al menos los que ustedes están representando en este momento, la situación que pasa en Mendoza con el Instituto Pro Bolo? A ver, lo que pasa es que hay casos que están elevados a juicio, hay casos que no, si no me equivoco, son alrededor de 20 los que han sido elevados a juicios, pero hay otros que están en proceso de investigación que vienen más rezagados, porque han ido declarando después. Había víctimas que no han podido declarar porque no sabían lenguaje de señas. Entonces, todavía yo no me animaría a tirar un número para determinar, pero creo que los que están elevados a juicio son 20. Perfecto. Leandro, una pregunta. Esta demanda, esta acción, ¿podría llegar incluso a Europa? Me refiero que la demanda también incluya de por qué la Iglesia manda a la Argentina un tipo que zafó y que ya venía con otras 200 y más acusaciones de abuso de la misma naturaleza. Vale decir que también se hagan cargo de una institución que intenta barrer su basura bajo la alfombra y entiende como vertedero tu país. No, en principio ni las demandas civiles ni los procesos penales versan sobre hechos que no ocurrieron en la provincia de Mendoza. Ajá. Sí creo que son circunstancias las que ustedes relatan, circunstancias a tener en cuenta para demostrar cómo esto era todo un plan sistemático, cómo esto, porque no solamente fue en Mendoza, en la Argentina, también se están abriendo las investigaciones en la provincia de la ciudad de La Plata, acá en la Argentina. Donde también funcionaba la institución Pro Bolo acá, donde el Corradi estuvo también en La Plata. Entonces, en principio no, sí es algo para tener en cuenta para demostrar la sistematicidad del actuar de estos sacerdotes. La verdad que analiza todo, analiza lo que pasaba en Verona, en Italia, analiza lo que pasaba en La Plata, se demuestra que era algo bastante común, habitual y reiterado lo que sucedía en el Instituto Pro Bolo acá. Leandro, me gustaría preguntarte cómo sientes tú que ha impactado esto socialmente, porque tengo entendido que este caso en Mendoza ha sido tremendamente mediático y según lo que sé ustedes también están a cargo de otro caso, también de sacerdotes por delitos sexuales, otro más que es por el monasterio Tupungato, eran de ahí los sacerdotes y también ustedes están a cargo de esto. ¿La sociedad tú sientes que está desarrollando mayor resquemor, más recelo contra todo lo que tiene que ver con lo religioso, con la Iglesia Católica? No me animo a opinar sobre cómo el recelo que ha generado esto. Sí creo que fue el caso Pro Bolo un caso muy impactante y que ha tenido mucha presencia mediática y que ha captado mucho la atención de la sociedad mendocina. Y efectivamente sí, a los últimos días de diciembre del 2018 apareció un nuevo caso de abuso de unos monjes en Tupungato, acá en Mendoza, y que sí que la víctima es representada por Sergio, uno de los abogados del estudio, que también es quien lidera el equipo de la investigación penal el equipo de abogados penales de Pro Bolo.
Y sí, la verdad ya ha habido casos de San Rafael también, de otros casos, están saliendo a la luz muchos nuevos casos. No sé si es por lo del próbolo, no sé si es por muchas cosas, pero se le puede atribuir, pero la verdad que sí se está, y por suerte porque estas son las cosas que ayudan a evitar que vuelvan a suceder. Estamos con Leandro Rodríguez, él representa como abogado a las víctimas del caso Próbolo. ¿Qué significa este caso para la gente que sobre todo se está integrando en esta sintonía que estamos en vivo y en directo? Un caso que impacta a toda la nación argentina ya hace aproximadamente 2 años, que evidentemente todavía está en tela de juicio en una demanda penal, en una demanda civil, en donde se realizan de parte de sacerdotes, monjas e incluso trabajadores cercanos al clero abusos sexuales directo a los niños de instituto para niños sordos mudos. Nos ha llamado mucho la atención porque el caso, además de tener un nivel de crueldad y de ser totalmente escabroso, a medida que hemos ido hablando con el abogado, sin darnos el detalle, que por supuesto hay cosas que se reservan, ¿no?, por el plano judicial en el que se encuentra todavía este caso. Sin embargo, las pruebas son de sobra. Contundentes, sí. Contundentes, sólidas. Detallistas. Y desde ahí yo me imagino, y por eso te aprovecho de preguntar, Leandro, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es tu percepción como abogado, como profesional? Y dejando incluso también la empatía que uno tiene como ciudadano e incluso como algún familiar de estos niños víctimas de abusos sexuales reiterados durante muchos años. ¿Cómo han ido en este proceso investigativo? ¿Te parece que es proporcional las medidas que se han ido tomando versus los hechos de abusos sexuales que se han cometido a lo largo de este año y de parte de estos sacerdotes? A ver, las medidas por parte del Ministerio Público, quien da la investigación, o las medidas por parte de la Iglesia Católica. No sé a qué se refiere la pregunta. Más de los temas legales que están pasando. O sea, ya hay una persona que está tras las rejas, que al parecer arriesgaría eso, claro, confesa, y claro, él admite que son como 11 casos incluso de los que él es totalmente responsable y culpable. Ya está tras las rejas. ¿Qué te parece en estos 2 años? ¿Cómo se ha ido tornando este vuelco en este escenario judicial? ¿Las medidas se han ido acelerando? ¿Esto es un caso que está tomando todos los ribetes de la situación de los que están sobre la mesa? Sí, yo creo que ha habido un compromiso importante por parte de la sociedad para tratar de avanzar en esta causa, a pesar del entorpecimiento por parte de los abogados defensores de estas víctimas, sobre todo de las 2 monjas, que la verdad han entorpecido mucho el proceso, injustificadamente a veces, pero creo que el Ministerio Público ha actuado bien. La provincia de Mendoza es un caso que a la sociedad mendocina le interesa que se esclarezca y que se condene a los responsables. Creo que sí se le da importancia por ese parte. Repito, a pesar de la actitud que ha tenido el abogado o los abogados de las 2 monjas que han sido imputadas por los hechos que ahí sucedieron. Claro. Bueno, mira, sin puntualizar ningún caso, hoy en día estamos hablando de este instituto de niños sordomudos como víctimas de abusos sexuales, pero sí hay algo que yo tengo claro y que siempre tiene una característica en común en la nación argentina, cualquier región, cualquier lugar que tú vayas, es que ellos demuestran como sociedad el malestar, demuestran finalmente las injusticias, las impotencias, y en este caso no ha sido la excepción. Leandro, queremos agradecer este contacto. Sabemos que también estás en pleno trabajo con tus otros compañeros abogados. Desde ya desearte todo el éxito del mundo, que por supuesto la justicia haga su trabajo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero haber servido de ayuda para ilustrar un poco qué es lo que está pasando y sobre todo para contribuir a que estas cosas no vuelvan a suceder ni en Chile ni en ningún lugar. De todas maneras, muchas gracias, Leandro Rodríguez, por este contacto. Nos queda más información al respecto. Incluso hay pruebas que lo hemos dicho y lo tenemos en carpeta nosotros para mostrarle un video indirecto. Y por supuesto, este femicidio que también ha llamado profundamente la atención de una chica de tan solo 17 años, la ola de femicidios que nosotros también nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Y en Argentina también es lo que está pasando actualmente. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos de regreso, 12:47 en vivo indirecto. Hacemos este programa
este capítulo para todos ustedes. Teníamos el contacto con el abogado antes de irnos a esta pausa comercial, pero hay una parte muy importante en este caso de abuso sexual que tiene que ver con esta liberación de alguna forma de pruebas. Exacto. Y puntualmente con unas cartas. Cuéntanos bien de qué se trata estas cartas, a quién iba dirigida, quién la escribía y cuál era el contenido. De hecho, aquí va a entender cuál es un poco, ¿cómo decirlo?, la parada o el punto de vista respecto a estos 5 abusadores de parte del clérigo que se le acusan de haber cometido toda esta serie de aberraciones en el Instituto Próbolo. Vuelvo a hacer un repaso. Son en realidad 12 las personas que están en vista de parte de la justicia y son 5 participantes directos de los cuales no hay ninguna duda. Obviamente, el líder es Nicola Corradi. Luego, vamos a hablar de él al comienzo, Horacio Carvacho, Jorge Bordón, Armando Gómez y acá 2 monjas, Kumiko Kosaka y Graciela Pascual, que los niños le decían la jefa porque ella era la encargada de seleccionar, entregar y también participar de estos abusos. Eso es lo más terrible, porque uno quizá como que tiene la duda, uno no sabe cómo se maneja esto, si cada uno desde su forma individual comete los abusos entre sus 4 paredes, en sus piezas, qué sé yo, pero es un trabajo en equipo. Es una mafia. Es un trabajo en equipo, una mafia tal cual, donde todos mueven sus piezas, una organización. Sí, tienes toda la razón. Y están todos metidos y todos juntos y andan todos a saber qué cosas pasaban ahí adentro. Pero funciona así. Hace unos meses atrás leí un caso en Estados Unidos de 2 monjas que también trabajaban en equipo y se robaron cerca de $1 millón de un colegio. Y era dinero para los niños que no tenían para pagar, era como casi como una fundación. Entonces, tienden a trabajar en algunos casos en equipo, sobre todo cuando quieren llevar a cabo un ilícito. Ahora, Horacio Corvacho, de las 5 personas que acabo de mencionar, él es sacerdote, es un hombre que obviamente tomó los hábitos, que hizo todos sus requerimientos y pruebas de fe frente al camino de la espiritualidad cristiana. Y es hoy por hoy, siendo el más joven cura de los imputados, es al mismo tiempo uno de los más acorralados de la justicia. ¿Por qué? Porque dentro del allanamiento que se hace y dentro de las pruebas que se le encuentran, en un baúl muy reservado que él tenía, se encuentran unas cartas que eran respuestas de un diácono de Buenos Aires con las iniciales RJJG, dirigidas a Corvacho. En ellas se describen en calidad, ustedes se darán cuenta, de ufanarse respecto a los actos que se estaban cometiendo en este instituto, incluso con un tono humorístico, incluso con un pequeño dejo poético como parte de una práctica normalizada y que para ellos, digamos, parece ser incluso razón de orgullo. Estamos viendo, por favor, señor, uno de los apoyos de estas cartas que fueron encontrados en el baúl de Corvacho. Ahí está el hombre, uno de los más jóvenes, como decía. Ellas son, obviamente, como hoy día, como parte del proceso de judicialización que se le está haciendo a todas estas personas. Paso a revisar lo que dicen, ya les dije, con un tono poético, humorístico, este intercambio junto con el diácono de Buenos Aires. Dice así, una vez más, esto no dice nuestra querida animadora, se lo recalco, con altura de mira. Hablemos estas cosas como corresponden, con todo arriba de la mesa, con altura de mira, sí, sin calma, sin obviamente estar sobando las heridas. Pero dice acá lo siguiente, parte de un proceso judicial, por suerte. Y aquí me pongo a cantar al compás de un sordomudo. Tené cuidado ahí adentro a ver si te rompe el... Me parece que la japonesa está bailando la conga. En vez de que habla su acento, que te acaricia la... Continúa esto. Y ya me voy despidiendo de un amigo sin igual. Que Dios nos bendiga a todos. Y por las dudas, toma, ahí se entiende, cartas enviadas a Horacio Corvacho. Investigado caso Próbolo, ahí con ese tonito de tango, poético, burlesco, humorístico, respecto donde se hace hincapié y casi en acto de orgullo de los actos cometidos estos niños que específicamente eran elegidos en calidad de sordomudos, apagando sus aparatos electrónicos para poder oír. Y que las víctimas para ellos eran las ideales en un proceso que para ellos iba a durar años, que venían de la escuela del señor Corradi, desde Europa, donde él abusó a niños desde el 1955, hasta el año 1984. 235, 60 en Argentina. Me quiero tomar de lo que le preguntaba a la Carla anteriormente a Leandro respecto a que habían otras localidades donde también se están realizando investigaciones. A mí esta carta me parece es la forma de comunicarse y decirle, oye,
Si quieren venir alguien desde allá, que venga, porque acá está todo pasando. Infórmame cómo está la cosa allá para ver si nosotros también vamos a cometer nuestros ilícitos a ese lugar. Y eso me parece preocupante y terriblemente... Es la mafia de la que hablamos. Es de una mafia. Perdóname, no está lejano a cualquier ámbito delictual. No, perdóname. Más allá que esté escondido en este verso medio simpaticón. Déjame salir un poco a la altura de mira que yo llamo... gente de mierda, weón. Gente mala. O sea, la gente podrida, satánica. No, que no se puede creer, Salsa. No, weón, es lo peor de lo peor, weón. Escudados a partir de una religión que profesa una cantidad de cosas y no estoy apuntando ni acusando en la iglesia. No tiene que con la fe. Pero que no lo respalden, que no lo respalden. Que, a ver, estos gallos permitieron que este tipo, después de décadas de abuso, se lo llevaron a Argentina. O sea... hay acá una protección por la cresta. Pero este carajo que estamos viendo en pantalla es un carajo que se ufana, además. Sí, bueno. O sea, de verdad, lo hace de una moralidad, se burla. Muchachos, hacemos un pequeño receso, un pequeño paréntesis para entregar una tremenda noticia para todos ustedes que están en la casa. Participa en nuestro concurso veraniego enviando verano al 1120 y muy fácil. Ya está participando para ganar uno de los 2 scooters eléctricos como que yo tengo acá. Recuerda, es muy fácil, muy simple, envía verano y prepárate para ganar un scooter eléctrico, el mejor compañero para recorrer la ciudad entera. ¿Sorteos cuándo? El 21 y el 28 de enero en el programa aquí mismo. Así somos. No te lo pierdas, que está muy bueno. Envía verano al 1120 y ya esto podría ser tuyo y estar en tu casa. Ahora sí, Juan Andrés. Quiero agregar un dato a las cartas que escuchamos que no las vamos a repetir, weón, porque puta, que se pudren en el infierno esta gente. También, además de estos cantitos, estos versitos donde se ufanan de sus actos y alusión a bromas sexuales, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo dentro de este instituto, el autor de las cartas, o sea, el amigo de Corbacho, este diácono, ¿cierto?, en Buenos Aires, entre otras cosas también, un dato para la causa, dibujaba a veces hombres desnudos con sus respectivas erecciones, que es lo que les generaban estos diálogos de entretención que tenían entre sí. A ver, parte de la investigación del caso Próbolo, la verdad es que también quiero compartir con ustedes el siguiente testimonio, donde estas cartas que se producen de intercambio de conocimiento de estos hechos entre los curas, se dice lo siguiente, estas son las conclusiones que hay respecto a estos intercambios de misivas. Dice así: hay contenido sexual escrito entre parte de las pruebas. Hay también dibujos de contenido sexual explícito entre las cartas, como le comentaba. Además, hay referencias con versos y humor donde definen al Próbolo como un hotel alojamiento. O sea, lo que decía Lama, compadre, acá está todo pasando, si te puedes dar una vueltita, nos avisas nomás. Tenemos un harén de niños. Es un llamado, básicamente. Es una invitación abierta, porque ellos están, repito, en un hotel con alojamiento para hacer la hueá que se les venga en ganas. Ya, pero aquí hay un elemento que yo creo que es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Porque esta gente probablemente se siente protegida, porque lamentablemente a lo largo de la historia, y nosotros también como país, Chile, ha sido testigo de eso, a lo largo de la historia ha ocultado este tipo de cosas. Pero es que imagínate, y eso es gravísimo. Perdón, ¿cómo se llama la película ganadora del Oscar que toca Spotlight. Spotlight, que es una joya. Obviamente, donde cuando termina la película sale en la lista de todos los casos. Es horroroso. Chile 4 veces, mira. Sí, imagínate, Jaime, que tú vienes de cometer un crimen en otro país, más encima siendo un referente de la iglesia, y te mandan a otro país. Te premian. Entonces, vieja, te premian. Obviamente, es obvio que se sienten protegidos. Porque imagínate, tú cometís un crimen acá, listo, ¿sabe qué? Lo vamos a derivar. Lo vamos a cambiar de lugar y punto, y listo, lo trasladamos. Obviamente se sienten protegidos y se sienten con derecho a hacer cualquier cosa y que nunca van a pagar por sus actuaciones. Lo otro que a mí me llama la atención respecto a la carta que tú nos leías, nos mostrabas ahí, ¿qué es lo más yo no sé si uno es muy ingenuo e inocente, pero tú sentís que si estáis cometiendo algo de este calibre, estás abusando, digámoslo como es, estás violando niños. Exactamente. Estás violando niños, más encima niños sordomudos que no se pueden expresar, que no se pueden defender por ningún lado. La fe, la confianza, bueno. Me imagino yo que para cualquier persona con 2 dedos de frente que está haciendo algo así ya es un tabú. Es algo que... Horroroso. Tenía un tema moral su secreto tremendo. Claro. Y van y lo
y lo tratan como quien está contando una anécdota, un chiste, algo divertido. Ahí tú te das cuenta que se sienten respaldados y que se sienten en un círculo de protección tal que incluso se dan el lujo de hacer dibujos y cartas absolutamente que rayan ya en un nivel no siquiera obsceno, ya una perversión, una perversión máxima. Que vaya Juan Andrés con el tema. Los dibujos a mí me parece lo más preocupante es que estáis leyendo la carta y estáis calentando. No, pero te estáis calentando. O sea, me caliento cuando leo la carta y me provoca un dibujo. Eso es. Algo clave en este proceso y desde la génesis, ¿no es cierto?, de este impactante caso son las denuncias, ¿no?, de los familiares y de las madres, particularmente de estos niños abusados. Ok. Mariana Díaz ha sido una de las madres más activistas con respecto a colaborar con la prensa para entender, para empatizar con ella, no solo el sufrimiento y el calvario que está pasando, sino cómo se ha visto mermada y traicionada desde lo más profundo de sus creencias. Mariana Díaz tenía a sus 3 hijos en este instituto. Oh, qué horror. No agrego más, escuchémosle. Y con respecto a mis otros 2 hijos, mi nene más grande los defendió a los hermanos de Armando Gómez, que le quiso tocar la cola en el baño, y después este mismo señor en el baño se bajó los pantalones enseñándole su parte íntima a otros chicos. Mi hijo me contó, fui a la escuela a hablar con la directora, las maestras, y me dijeron que era invento de los chicos, porque esto no viene pasando desde ahora, el 2016. El primer caso sucedió en el 2008, que nos dijeron, le digo, terminaron echando al niño y a los padres, diciendo que eran familias problemáticas. Mis 3 hijos, por suerte, como hablan, no los no llegaron a ser abusados, pero sí vieron cómo sus compañeros los seleccionaban y los elegían para ser abusados. A los chicos, a los sordomudos puntualmente. Claro, elegían a los sordomudos porque mi hijo usa audífonos, entonces no, al tener audífonos y al poder hablar un poco, no les convenía que el chico hablara, les convenía que directamente abusar de los chicos que no podían hablar. Ahí estamos escuchando a una de las madres afectadas, por supuesto, con este caso, Mariana Díaz. Me gustaría que, por supuesto, conversemos acerca de esta declaración importantísima, con mucha fortaleza y que llegue a aportar una declaración, Alfredo, querido. Mariana Díaz. Muy potente, muy fuerte, pero también muy importante en este proceso investigativo. Hay un detalle muy importante en lo que habla esta madre de uno de los afectados, y tiene que ver, voy a contar con una experiencia personal. ¿Qué? En mi colegio había un diácono que posteriormente, con los años, ya han pasado muchos años, tuvo que vérselas lamentablemente con la ley y tuvo su castigo. Y este diácono esperaba a los niños afuera del colegio, los saludaba un beso en la mejilla y generalmente entraba a las duchas. Yo nunca lo vi tocar a nadie, pero entraba a las duchas y se paseaba y miraba los cuerpos de los niños desnudos. Cuando lo comentábamos, alumnos del colegio y un montón de personas, cuando éramos chicos, generalmente este tipo tenía tanta credibilidad y un tipo tan respetado socialmente, al cual jamás se le puso en duda. No, pues ¿cómo se le ocurre? Él no. Estamos hablando de un hombre que ha sido Premio Nacional de Educación. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Qué más, po, bueno? Un tipo intachable. Y con los años, claro, cuando fue cambiando todo respecto a este tema, cuando empezaron a destaparse los primeros casos de abuso en Chile, ya son más de 10 años, este tipo terminó cayendo, recuerdo salió en 2 páginas del diario La Tercera, cuando se terminó descubriendo cuál es la situación. Nunca una situación como la que estamos viendo del caso Próbolo, pero sin embargo, un padre, al ver que a su hijo lo saludaba el diácono en la puerta del colegio de un beso en la mejilla, decidió tomar carta en el asunto. Entonces creo que el hecho de creerle a los niños, más allá que puedan, o que muchos adultos quieran pensar que deforman la realidad, que muchas veces las cosas no son como se dicen, que la persona que están poniendo en jaque es una persona bastante respetada, como pasó en el Colegio Cumbres con el cura O'Reilly, hay que ponerle mucho más ojo a lo que están diciendo, porque, como dicen siempre, ni los niños ni los borrachos mienten, siempre dicen la verdad. Fíjate que yo quiero sumar un poco a lo que tú estás diciendo, algo re importante, a raíz de eso justamente. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender es que es muy raro los casos de víctimas que mientan. O sea, es muy raro que alguien invente algo de estas características. Pero de verdad, a ver, aquellos que mienten es una muestra mínima. En general es real. La estadística debería favorecer. Claro, yo creo que uno tiene que tener mucho ojo con ese tipo de cosas, porque si un niño o un adolescente manifiesta alguna situación de este tipo, uno tiene que inmediatamente prender todas las alarmas. Por lo menos empezar a observar mucho.
Y además, sumado a eso, lo que dice Lama, que uno tiende a pensar que la persona que está en un cargo de autoridad es respetable. Sí, claro. Y no necesariamente, es respetable el que sabe usar su autoridad de una forma equilibrada, pero también se da para el abuso de poder. Toda la razón. Que esto no solamente es un abuso sexual, es un abuso de poder. Ahí está el blindaje. Donde tú te aprovechas del vulnerable, porque tú puedes estar encima de él y hacer lo que quieras con él. Qué bueno lo que está diciendo Carla, porque justamente una de las cosas que se habla hoy día en relación a los abusos sexuales es que tiene que ver con el abuso de poder. Y es súper importante eso, porque tiene que ver con el poner la pata encima al otro. Y bueno, y desde ahí están también otras cosas, no solamente tipo de abuso, sino que exactamente. Eso también. Exactamente. Lo hemos dicho, este caso tiene muchos vértices, muchas aristas, todas muy importantes, todas van sumando una al ladito de la otra, porque la verdad es que esto tiene un orden cronológico que es importante entender. Hay muchas personas comprometidas acá y lo hemos recalcado. No importan los años de servicio, no importa cuántas carreras estudiaste, no importan los apellidos, no importan los colegios. Acá lo importante es la relación, el trato de persona a persona. Acá claramente desde el día 1 jamás se respetó. Y en ese sentido, y lo hemos dicho también y lo hemos recalcado, tenemos garantías, tenemos respaldos que quisiéramos no existieran, pero existen, es una realidad, lo hemos mostrado con altura de mira. Y también para decir a la gente, tenemos también más información, tenemos también más registros y que en esta pasada avalan y por supuesto corroboran al menos la versión de la madre de estos 3 chiquititos que tenía en el Instituto Próbolo. Por cuarta vez, y no está de más, les pido a nuestros compañeros presentes, a la gente que está en la casa, altura de mira, la madre que acaba de hablar con 3 niños que estaban en este instituto alude a Armando Gómez. Él era trabajador, es parte de las personas que se van a imputar, él no es clérigo, él solía desnudarse frente a los niños cuando estaban en el baño o en las duchas. Atención con lo siguiente, ¿qué cuenta este hombre una vez que es apresado, por supuesto, y ahí lo obligan a confesar, digamos, cuál era un poco la dinámica? Según sus palabras, los religiosos y trabajadores del instituto, a la hora de elegir, decían, esto me gusta, esta. Iban a abusar, ¿qué niños iban a abusar? Elegían principalmente a los sordomudos, por lo que usted se imagina, solo por el hecho de que no podían hablar, no podían gritar, no podían pedir auxilio, mientras que a los que sí hablaban, les apagaban los audífonos para que no escucharan nada. Esto no se queda acá. En dicha entrevista televisiva dice también que los niños abusados y testigos que querían denunciar estos abusos no podían, porque los religiosos les rompían los dibujos, que podía haber analizado, por ejemplo, un psicólogo, o no les enseñaban lenguajes de señas, que era obviamente una obligación, para que no pudieran decir lo que estaba ocurriendo adentro. Tenemos... Qué mala, güey. No, güey. O sea, esto es un infierno, un sótano después del otro. Habla en esta oportunidad otra madre, esta vez la mamá de una alumna, de una pequeñita en condición especial, que también asistía a dicho instituto. Atención, por favor. Nunca le enseñaron lengua de señas, nunca le enseñaron a leer ni a escribir. Ella iba desde los 6 años hasta los 14 y nunca aprendió nada. Entro a la habitación y le pregunto, por supuesto con el lenguaje casero que usábamos, qué le había pasado en la escuela. En donde ella solo agacha su cabecita y no contestaba nada. Digo, mamá, tranquila, ¿qué pasó en la escuela? ¿Algo te hicieron? ¿Algo pasó? A lo que ella contestó así, como desprendiéndose y bajándole la ropa. Bueno, me muero. Oye, ustedes no se imaginan el esfuerzo que estoy haciendo, bueno, si estoy que me rompan ganas, bueno. Es muy difícil llevar este tema. Carla, lo he escuchado en otro tipo de testimonios. Cuando un niño baja la cabeza, cuando el papá está preguntando qué pasó, cuéntame lo que pasó. Lenguaje corporal. Claro, ¿hay como cierta vergüenza o culpabilidad respecto al abuso del cual sufrió? Sí, de hecho los niños es muy difícil que cuenten. Ellos se sienten avergonzados. Claro. Ellos sienten que ellos hicieron algo malo. Claro, como que es culpa de ellos, como que ellos tuvieron que ver con esto y que
en el fondo ellos tienen un instinto en el cual saben que estuvo mal, que hay algo mal que sucedió, que no debió haber sucedido. ¿Y ellos piensan que un cura es una autoridad mayor que su madre incluso? Claro, por ahí. Pero los niños, es que a los niños les da vergüenza contar esas cosas. Incluso de repente, imagínate tú que a los niños les da vergüenza contarle a los papás que pelearon en el colegio, que tuvieron un problema, que les gusta. Un abuso es muy difícil y los psicólogos por lo mismo tienen muchas estrategias para sacar como con tirabuzón así, el abuso de la boca de un niño no lo va a decir, es muy complicado y en general por eso se usan técnicas de juego, del dibujo para hacer diagnóstico. Es muy importante la proyección en definitiva, para que a través de, el niño en su inconsciente lo plasme de alguna forma, pero de forma consciente es muy difícil. Ahora, esta declaración es dolorosísima. De todas maneras, es muy fuerte ver este tema. Vamos a continuar con esto y esta conversación, pero luego de este mensaje que tengo para ustedes. Participa tú que estás en la casa en nuestro concurso veraniego, enviando verano al 1120 y muy fácil. Ya estarás participando por uno de los 2 scooters eléctricos, como el que yo tengo acá. Muy fácil, recuerda, envía verano y prepárate para ganar un scooter eléctrico, el mejor compañero para recorrer la ciudad. Sorteos el 21 y el 28 de enero de este año presente en el programa Así Somos. Muy fácil, ya estarás participando de este espectacular y sensacional premio. Me paso para acá, continúe porque tenemos más información. Hay otro personaje involucrado que es importante también. Es importantísimo porque esto lo mencionó el abogado Armando, que tiene que ver con Jorge Bordón, que dentro de los 5 imputados, él es una excepción y que es una pieza clave en todo este asunto judicial. Ahí está, lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo porque él decide confesar así derechamente a través de un juicio abreviado para tratar de recibir una condena un poquito menor, ¿cierto? Bueno, él confiesa 11 abusos sexuales. Él confiesa 11. Ojo, hay 60 que se están tratando de probar, pero deben ser muchos más. Imagínate la cantidad de años que estuvo él y que él acumula, Nicola Corradi, 235 en Europa. 235, imagínate. Ok. Este hombre está condenado a 10 años de prisión en el juicio abreviado, donde él acepta todas las condiciones y colabora con tal de recibir, digamos, una pena aún menor. A ver, la investigación contra él comenzó al mismo tiempo que comienzan a masificarse estas denuncias, cuando una de las alumnas habla en el año 2016. Y ya, ojo, desde el año 2008 sería apuntado como uno de los abusadores sexuales en este instituto. Quien habla es el abogado de una de las familias de las víctimas con respecto a lo que sucedió, que afortunadamente hoy día está congelado en el Instituto Próbolo. Dice así, habla el abogado. Bordón, el hombre que estábamos hablando, era el cuidador del albergue, de los varones principalmente, cuando en el año 2008 se denunció un caso de abuso sexual, un chico alojado allí. Entonces el cura Corradi, el líder de todo esto, y la regente Pascual, la mano derecha, como cual le decían estos niños, lo encubrieron y decidieron darle otra ocupación como chofer del Próbolo. Probablemente no porque fuera un amigo personal de ellos, sino porque el hombre estaba al tanto y se sintió con el derecho de usar estos niños. ¿Sabéis? Yo la pregunta que me hago a esta altura, ¿es casualidad, que en un punto geográfico se junten todos estos enfermos? No. ¿O Corradi es una manzana podrida satánica capaz de contagiar a todos alrededor? Ver, viejo, porque no sé qué pasa acá. ¿Qué casualidad más enorme? No, pero sabéis que no. Yo creo que aquí hay una cuestión que es mucho más grave. Porque, perdón, nosotros estamos viendo este caso que de verdad conmociona, es desgarrador. Pero, a ver, perdón, los casos chilenos han sido igualmente desgarradores. Y es tremendo porque tú te enfrentas a personas que todavía... El otro día una mujer, a J. Cruz Cheliú, lo insultó. Un gallo que ha logrado, que para mi gusto es un viejo, él, Murillo, James Hamilton, para mí son héroes internacionales. O sea, lo que ellos están haciendo es justamente limpiar una instancia de fe, porque aquí hay algo que es súper importante. Aquí nadie está cuestionando ni las creencias, ni la espiritualidad, ni la fe. No. Aquí se están cuestionando justamente al hombre, digamos. Se está cuestionando la perversión, se está cuestionando la maldad. Y esto es brutal. Y las redes que se crean alrededor, horroroso, es una mafia. Es súper importante lo que dices tú, Jaime, porque mucha gente dice... No sé, es por el celibato que ellos llegan a esto, claro. Entonces se tientan y es un impulso.
Aquí tú ves que no hay ningún impulso porque tenían todo súper bien pensadito, que tenían que abusar de sordos, porque los sordos mudos no iban a hablar, no se iban a expresar, claro, pero que de los otros niños no. Eso no es una tentación por el celibato. Exactamente, que si hay adultos que tienen ese impulso y hay monjas que tienen la mismo impulso, perdóname. Bueno, dense, yo que sé, pero bueno, los niños que tienen culpa, eso ya. Claro. Yo me pregunto cómo lo vi la sociedad argentina, porque en Chile este tema lo tocamos nosotros, no se ha publicado nunca, ningún diario lleva ocurriendo hace 2 años. Cuando yo leo los diarios internacionales, me doy cuenta que comentan en España lo que pasó en Estados Unidos, en Italia lo que está pasando en otro lado, incluso lo que pasa en Chile, en muchos diarios internacionales apareció el caso Caraíma. Sí, claro. Entonces, nosotros tenemos una clase conservadora que trata de tapar esto con tierra, querer prestarle apoyo a estos mismos curas que se le hacen muchas veces comidas para poder levantarlo y decirle, oye, usted que es tan bueno, nosotros sabemos que usted no ha cometido ningún crimen, cuando las cosas no son así. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lo vive la sociedad argentina para poder tomar ejemplo de ellos y darnos cuenta que tenemos que un poco poner en duda a ciertos líderes católicos y cristianos que generalmente no hacen mucho lo que no cumplen con lo que la normativa que nosotros deseamos que cumplan? Por de pronto, Alfredo, los medios de comunicación efectivamente toman este caso y lo han expuesto y lo han visibilizado absolutamente. Y lo han visibilizado con absoluta transparencia, que eso es súper importante. Y en ese aspecto, yo creo que es súper importante también entender, porque creo que visibilizar este tipo de cosas es crecer como sociedad. Sin duda. Es crecer como sociedad. Y vuelvo un poco a lo que decía hace un rato. Nadie está cuestionando la fe de nadie. Pero esto es maldad pura. Sí, claro. Maldad pura. Y como bien decía Carla, es maldad pensada. O sea, ni siquiera es un impulso. Es maldad pensada. La iglesia saque sus trapitos al sol, por favor. Atención, llegó el momento, porque esto es una escalada. O sea, yo la verdad es que muchos temas me entero gracias a este programa donde hacemos un trabajo de receptación social con respecto a cosas que muchos no quisieran hablar. Vamos al caso de las monjas. Son 2. La primera imputada gravemente, ahí la estamos viendo, es Kumiko Kosaka. Ahí está. Monja japonesa, acusada de ser autora, en estos momentos, y encubridora, y también de participar en abusos a niños y niñas en el famoso instituto ya Próbolo. Kosaka está imputada en estos momentos en un total por 6 hechos, en los que exalumnos y alumnas del establecimiento la acusan como autora de abuso, como encubridora y hasta ahora haber entregado, así pero en bandeja, a una de las víctimas para que Corbacho la abusara. Se la pidió, ella la trabajó y finalmente hace entrega de esta niña como si tuvieran un mercado interno y personal de tráfico de pequeños, de menores de edad. La mujer, Kumiko Kosaka, tenía orden de captura ya para el 31 de marzo del año antepasado, 2017, cuando fue reconocida por una de las víctimas del Próbolo. Sin embargo, se encontraba prófugo y sin saber de su paradero hasta que finalmente se entregó en mayo del mismo año. Atención, que aquí esto se enhebra, porque estos tipos, o sea, usted habla de organización, de coordinación, atención con lo siguiente. La defensa de esta monja, que obviamente su abogado dice, ya, ¿cómo nos sacamos esto? En una primera instancia sostenía que, abro comillas, es imposible que en ese lugar los curas y administrativos denunciados hayan entrado al albergue de las mujeres, siempre están separados en estos claustros, para abusar de las nenas que nosotros guardábamos en este lado, sin que nadie lo supiera, ya que afirma solo hay 2 puertas que estaban siempre cerradas con llaves, las monjas y las niñas acá, los niños y los curas al otro lado, y que solo ella o algunas tenían su llave en su poder. Ya, sí, así funciona esto, es lógica. Y el 2017 se da a conocer lo siguiente cuando descubren esto en el instituto. Atención. Caso Próbolo. Hallan una puerta secreta, los huevones, que mandaron a hacer otra puerta, huevón, que derribaría las coartadas de los curas acusados. Uno de los allanamientos que se realiza en el instituto da cuenta de que hay una puerta secreta que estos huevones mandaron a hacer, huevón, para que entre directamente, que da desde las habitaciones de los hombres y de las mujeres, que acredita con esto que claramente los abusadores tenían pleno acceso a ambas plantas y que derrumba la coartada de la monja, no solo en su defensa, sino que estos tipos tenían una llavecita que me voy a pasar para el lado de las niñitas, voy a pasar para el lado de las monjas, y pasaban, digamos, como Pedro por su casa. ¿Te das cuenta como lo que planteaba Carla cobra tanto sentido? Porque en definitiva tú ahí te das cuenta que no es gente, y con esto no estoy justificando a nadie por si acaso, pero no es gente que actúa desde un impulso más bien animal, no sé, una
una pulsión sexual desbordada que no puede controlar. Claro. No, y con esto no estoy justificando a nadie, ojo, pero es allá que planifica. O sea, es de un nivel de maldad. Una puerta, es de un nivel de maldad tremendo. Para demostrar que la otra sí estaba encerrada siempre, Además, Jaime, que si fuera impulso, es como decía Salfa, o sea, ¿por qué no...? Arréglense entre ellos, claro. Arréglense entre ustedes, güey. Sí, impulso, tenéis toda la razón. Igual. Aquí es perversión pura. Aquí escuchamos cómo le... que no sé, con un gallo, con otra mujer, da lo mismo. Pero aquí es perversión, son violadores. Es que es criminal. Sí, entonces, toda la razón. Se escriben cartas donde se ríen de esto. A ver, queridos amigos, les cuento para que ustedes sepan en qué está la situación. Los imputados del caso actualmente se encuentran privados de libertad hasta que se realice el juicio. Corbacho, Bordón, el que confesó, ¿cierto?, y abrevió su juicio y que está condenado a 10 años, y Gómez están en recintos actualmente penitenciarios, mientras que Corradi, Cosaca y Pascual cumplen la modalidad de prisión domiciliaria, que está el líder, digamos, más 235 casos en Europa. La última audiencia antes del juicio se realizó el pasado 21 de diciembre. La ficha del juicio, donde ahí ya se van los abogados con todo, se va a redefinir en los próximos días, y lo más probable es que esto va a ocurrir en el próximo mes de febrero. El juicio penal. Ojalá que, como dice la Biblia, que vuelvan los apedreos públicos. Me parece que estamos a ese nivel. No sé, las penas del infierno para ellos, hablando en su propio lenguaje. Al menos que se visibilicen como lo que estamos hablando recién. O sea, nosotros mismos que estamos llevando este tema, que de alguna forma yo creo que a todos nos ha tenido con un nudo en la garganta, que se nos ha apretado la guata, y uno no hablamos de esta puerta estratégicamente puesta ahí, y para demostrar que la puerta está cerrada y que hay una división, que hay una separación. Este caso sin duda alguna causa mucha indignación. Vamos a hacer una pequeña pausa con este tema. Ya, estamos de regreso. Se nos terminó el programa, hemos finalizado este capítulo. De todas maneras, quisiera agradecerle a mis compañeros por llevar este tema y por hablarlo en la forma también en que lo hicimos. Y a la gente también por su sintonía, por su compañía y escucharnos cada noche. A continuación, y como siempre, lo dejamos invitadísimo a este adelanto de Expediente S. Play, ahí. Nos vamos con el estreno exclusivo. La tremenda Jennifer Garner, después de despertar de un coma y de ser testiga, tremenda ella, de su marido y su hija, comienza a buscar y a vengarse de todos aquellos que cometieron asesinato contra su familia. Colección privada protegido, se viene Glass, y esta es ya, obviamente, una de las partes de esta tremenda trilogía de Shyamalan, y primer y último capítulo de Buffy, la Casa Vampiro. Para Michelle Gellar, un clásico de clásicos. Con Angel. Todos los sabores. ¿Cuándo? Ahora en Expediente S. Que tengan una muy linda noche, excelente día ya para mañana, que estén muy bien y nos reencontramos a la medianoche por las pantallas de La Retita.